Bueno, hace un rato les decía a las personas que están en vivo que vi los temas que les evalúan para el primer parcial y entonces podemos tomarnos un poquito más con calma lo que vimos ayer porque lo cubrí un poco más rápido para tratar de cubrir más temas, ¿verdad? Entonces, solo para que todos estemos en la misma página, lo que les van a evaluar en el primer parcial, según lo que vi de este año, ¿verdad? De la persona que me hizo favor de pasarme los exámenes, van a ser ecuaciones lineales, o sea, algo muy parecido a este estilo, ecuaciones cuadráticas. Entonces, si se recuerdan, ayer, la clase pasada hablamos de exponentes, entonces, cosas que tengan aquí un grado 2 y un par de cosas más que eso lo vamos a ver el viernes, que son cosas que se obtienen cuando uno empieza como a analizar ya cómo se comportan algunas expresiones matemáticas. Entonces, como la verdad es que sí les ponen algunos ejercicios, como decir, relativamente sencillos, si ya están acostumbrados a hacer este tipo de problemas, solo vamos a repasar. Si ustedes quieren despejar una ecuación cualquiera, por ejemplo, me recuerdo que había un problema que tenía esta forma. Esto es una ley física, se llama ley de Coulomb. Entonces, no importa que ustedes sepan esto, pero habían varios ejercicios de que a ustedes les dan esta expresión y les piden que puedan despejar alguna variable. Por ejemplo, despejemos, en este caso, Q1. Entonces, esta expresión matemática es en teoría, ¿verdad? Todas las cosas que están aquí son números, porque si nosotros queremos poder evaluar un resultado, todo esto tiene que ser un número. Lo único es que como esto está dado para que cada persona en cada caso pueda colocar cantidades distintas, entonces no sabemos cuál es el valor exacto, ¿verdad? Esa es la definición en sí de variable. Es un número que puede ser cualquier número, entonces es un número variable, se llama variable, es como bastante intuitivo, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos para despejar ese tipo de ecuaciones? Recordemos que la suma, ¿verdad? Tiene un inverso al cual se le llama resta, y la gracia es que si nosotros restamos el mismo número que sumamos, obtenemos cero. Y si nosotros sumamos cero a cualquier número, nosotros obtenemos el mismo número. Entonces, a esto, al cero, usualmente se le llama el neutro de la suma. ¿Por qué? Porque si nosotros le sumamos cero a cualquier cosa, sigue siendo la misma cosa. Y entonces, así es como nosotros entendemos que la resta es el opuesto de la suma, ¿verdad? Porque si nosotros aquí positivo por negativo, ¿verdad? Me va a dar negativo y entonces esto va a ser 5 menos 5 y es cero. Y lo mismo pasa con la multiplicación. Bueno, no exactamente lo mismo, pero si nosotros tenemos algún número, por ejemplo 4, y le aplicamos el inverso multiplicativo, que en este caso es, lo dividimos, ¿verdad? Por exactamente el mismo número, esto nos va a dar 1. Entonces, encontramos una relación importante y es que, así como la suma es el inverso de la resta, la división es el inverso de la multiplicación. Y lo que hacemos entonces para despejar todo este tipo de problemas, para resolver todo este tipo de problemas, es sencillamente utilizar el mismo principio. Por ejemplo, yo lo que quiero es que Q1 se quede sola, ¿verdad? O sea, quiero mover todo esto y dejar solamente del lado derecho a Q1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo sé que estoy dividiendo por R cuadrado. Entonces, solo lo voy a hacer esta vez con un montón de pasos así detallados para que ustedes no tengan pierde y después ya lo hacemos un poquito más rápido. Esto es exactamente la misma expresión que tenemos antes, ¿verdad? Lo único que hice es que en vez de poner esto dividiendo todo, lo separé solo para que sea más visual. Y entonces, ¿qué pasa si yo tengo una ecuación que nos dice x es igual a 5? Esto es una igualdad, ¿verdad? Es una ecuación que ya está resuelta. Pero, ¿qué sucede si yo hago este cambio a la ecuación? Y pongo x más 1 es igual a 5 más 1. Si se dan cuenta, yo puedo manipular una expresión, en este caso, los ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Para que se mantenga la igualdad. Y al final del día voy a tener lo mismo que tenía anteriormente, ¿verdad? Porque si yo a los dos lados de la ecuación le resto menos 1, más x más 1 es igual
a 5 más 1 y otra vez, ¿verdad? Menos 1. Estos se van a cancelar, estos se van a cancelar, y me queda exactamente lo mismo que tenía. Entonces, la gracia es que si nosotros dejamos totalmente invariante o si manipulamos un lado de la ecuación de alguna forma, que en este caso es sumarle 1, si hacemos exactamente lo mismo del otro lado, no va a pasar absolutamente nada. Otro ejemplo, digamos, por ejemplo, yo tengo x es igual a 5, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo descompongo 5 como 4 más 1? Esto es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo puedo manipular la igualdad y utilizar el inverso aditivo de la suma, que es la resta, para decir que x menos 1 va a ser igual a 4 más 1 menos 1. Entonces, estos se van. Y aquí tengo otra forma de expresar la misma ecuación, ¿verdad? Que x menos 1 es igual a 4. Esto es exactamente lo mismo que tengo aquí. Y entonces, jugando con este tipo de cosas, se pueden hacer un montón de simplificaciones en estas ecuaciones. Por ejemplo, yo lo que quiero es que este r no esté del lado derecho. Yo quiero que esté del lado izquierdo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Yo sé que multiplicar cualquier número por 1 me va a dar el mismo número, ¿verdad? 5 por 1 es 5, x por 1 es x, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero multiplicar aquí algún número, pongámosle j, solo por poner algún nombre, de tal forma que esto me dé 1. ¿Por qué? Porque si esto es 1, significa de que 1 por esta expresión me va a quedar exactamente igual. Entonces, lo único que tengo que recordar es que si yo estoy multiplicando algo de este lado de la ecuación, yo también lo tengo que multiplicar del lado contrario, porque si no, no estamos manteniendo la igualdad. ¿Sí? Es sencillamente el hecho de que yo quiero que esto se mantenga igual, y entonces, si yo estoy multiplicando aquí por 5, tengo que multiplicar de este lado también por 5. En este caso, yo quiero que 1 sobre r cuadrado, ¿verdad? Por mi número este nuevo al que le puse j, me dé 1. Entonces, la gracia es que esto se puede resolver sabiendo que la multiplicación es el inverso aditivo de la división. No sé si lo dije bien, pero la multiplicación y la división son inversas, ¿verdad? Entonces, la gracia es que r cuadrado, que en este caso va a ser el numerito que nosotros estamos buscando, si lo multiplicamos por 1 sobre r cuadrado, nos tiene que dar 1, ¿verdad? Porque esto, esto parece más como una v, ¿verdad? Pero es una r. Esto es un número. Y esto es exactamente el mismo número. Y entonces, 1 se escribe de esa forma, por lo que definimos anteriormente, ¿verdad? Porque son operaciones opuestas. Y así es como vamos a resolver todo este tipo de ecuaciones. De hecho, esto es tan intuitivo que una vez ya lo entienden, casi que lo pueden hacer mentalmente, ¿no? En este caso, nosotros lo que queremos hacer es que queremos volver a esto 1, y entonces lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por r cuadrado, ¿verdad? Que es su opuesto. Entonces, solo recordamos que tenemos que multiplicarlo de los dos lados. Sería, aquí lo multiplicamos del lado izquierdo. Aquí copio exactamente lo que tenía anteriormente. Y aquí lo que voy a tener entonces va a ser 1 sobre r cuadrado multiplicado por r cuadrado. Y entonces nosotros sabemos que esto se va a volver 1. Por lo tanto, la ecuación va a mantenerse exactamente igual que como estaba hace un momento. Y para despejar las demás variables, que en este caso sería la k y esta q2, hago exactamente lo mismo. Si necesitaba multiplicar algo para eliminar un número que estaba dividiendo, ahora tengo que dividir para eliminar algo que está multiplicando. Entonces, voy a decir que r cuadrado por f, que va a ser dividido por los números que tengo que cancelar del otro lado, ¿verdad? En este caso van a ser k, ¿verdad? Porque queremos eliminar este. Y q1, porque también lo queremos eliminar. Ah, perdón, q2, que es el que queremos eliminar, va a ser igual. Copiamos esto que teníamos anteriormente. Los tomas como se miraban estos. Y como queremos que se mantenga invariante la ecuación, ¿verdad? Tenemos que también poner esto a dividir por estos dos números. Y entonces, ¿qué sucede? Pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Sabemos que este se vuelve 1 y que este también se vuelve 1. Entonces, el resultado
va a ser que Q1 va a ser igual a lo que tenemos aquí. Y si quieren, para que se mire un poco más bonito, lo podemos poner aquí arriba. Entonces, con eso, nosotros ya podemos despejar cualquier tipo de ecuación. Hagamos otro ejemplo parecido. Digamos que otra ecuación física. Tenemos esto y tenemos... Esto es un medio, ¿sí? Un medio está multiplicando a estas dos variables. Y alguien nos pide que despejemos, por ejemplo, la m. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a decir, queremos que el un medio esté del lado derecho, ¿verdad? Perdón, del lado izquierdo, porque nosotros queremos que la m se quede solita. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que este un medio deje de existir y que se vuelva un número 1. Porque si esto se vuelve un número 1, entonces vamos a tener exactamente lo mismo que teníamos, perdón, si eso se vuelve un número 1, al multiplicarlo, nos va a dar lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que es esto, para ir dejando poco a poco la n solita. Y aquí también es mucho más intuitivo, ¿verdad? Saber que si nosotros multiplicamos a 2 por un medio, esto nos va a dar 1. Y entonces lo que tenemos que hacer es multiplicamos 2 de este lado, multiplicamos 2 de este lado también para que se mantenga la igualdad. Y entonces, ahora sí, se cancela este con este y nos queda que 2 veces e va a ser igual a m por v cuadrado. Y ahora hacemos lo mismo. Yo quiero que m se quede solita. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicarlo por 1 sobre v cuadrado de ambos lados. ¿Por qué? Porque ahora al multiplicarlo por 1 sobre v cuadrado, estos dos se cancelan y ya solo me queda la m solita. Por lo tanto, si nosotros queríamos despejar m de esta ecuación, nos va a quedar e por 2 y partido, ¿verdad? Porque eso está dividiendo v cuadrado. Y así lo despejamos. Ahora, trabajemos con algo un poquito más complicado y vamos a trabajar con exponentes. Pablo, no sé si todas las personas que están aquí saben cómo funciona la exponenciación, porque si no, puedo tomar unos 5 o 10 minutos para hablar acerca de la exponenciación. La clase pasada yo les comenté, ¿verdad? Que así como la multiplicación la pueden ver como la abreviación de la suma, la exponenciación la pueden ver como la simplificación o la abreviación de la multiplicación. O sea, aquí teníamos x por x, por lo tanto esto es x al cuadrado, y en el caso anterior teníamos la suma de 4x, por lo tanto es 4x. No sé si alguna persona no se siente cómoda con la exponenciación. Si no, bueno, lo que voy a hacer es que voy a introducir, digamos, un par de reglas que nosotros utilizamos para que la exponenciación tenga sentido. Entonces, la exponenciación, imagínenla como una nueva forma de contar. Ustedes cuando cuentan de toda la vida, ¿verdad? En la recta numérica, lo que hacemos es que contamos mediante sumas. Tenemos aquí el número 1. Si a 1 le sumamos 1, tenemos 2. Si a 2 le sumamos 1, tenemos 3. Si a 3 le sumamos 1, tenemos 4. Y así nos vamos. Y podemos hacer lo mismo, pero en el lado negativo, ¿verdad? Si, si a 1, aquí es con suma y aquí es con resta. Si a 1 le restamos 1, tenemos 0. Si a 0 le restamos 1, tenemos menos 1. Si a menos 1 le restamos menos 1, tenemos menos 2. Y así nos vamos. Esta es la forma como más intuitiva que nosotros tenemos para contar. Pero imaginen que a alguien se le ocurriera una nueva forma. Y es que contemos, pero en vez de contar con sumar 1 y sumar 1 y sumar 1, hagámoslo con multiplicar. Multipliquemos, por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y entonces, ¿cómo sería? Empezarían con 2, ¿verdad? Si a 2 le multiplican 2, nos daría 4. Si a 4 le multiplican 2, nos daría 8. Si a 8 le multiplican 2, nos daría 16. Y entonces esto lo podemos ver utilizando la exponenciación como si esto fuera 2 a la 1, 2 a la 4, 2 a la 2, perdón, 2 a la 3, 2 a la 4, y así nos vamos, ¿verdad? Porque 2 a la 1 es 2 por 1. 2 a la 2 es 2 por 2. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. Y 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2. O sea, 2 a la 1 es solo el 2, ¿verdad? Una vez 2. Aquí está. 2 a la 2 es 2 veces 2, o sea, 2 por 2, 3 veces, y etcétera, etcétera, etcétera. Multiplicándose, ¿verdad? Entonces,
Una forma bastante intuitiva de ver a la exponenciación es mediante esta forma, que básicamente imaginen una nueva forma como de ver la recta numérica y van así. Y entonces, las reglas de la exponenciación aparecen de una forma bastante natural. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 2 por 4? 2 por 4, ¿verdad? Nos va a dar 8, pero esto lo podemos ver también como 2 a la 1 por 2 a la 2. Y 8 nos va a dar 2 a la 3. O sea, así como en la recta normal, 1 más 2 me da 3, en esta recta nueva, 2 a la 1 por 2 a la 2 me da 2 a la 3. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos bases iguales y exponentes distintos? Lo que sucede es que se suman los exponentes y se copia la base. Esa es una de las reglas de la exponenciación. Ahora, alguien se podría poner a pensar, bueno, así como en los números normales, nosotros, ¿será que tenemos números negativos en la exponenciación? Y entonces, para que sea consistente, lo que se hace es que en vez de, lo que hacemos es que en vez de restar, vamos a utilizar el inverso de la multiplicación. El inverso de la suma es la resta, ¿verdad? Pero el inverso de la multiplicación, ¿cuál es? La división. Y entonces, así vamos a inventarnos, digamos, la parte negativa de la recta numérica. Aquí tenemos que tener 2 a la 0, aquí tenemos que tener 2 a la menos 1, aquí tenemos que tener 2 a la menos 2, y así nos vamos a ir, ¿verdad? Aquí podemos contar hasta donde nosotros queramos. Y entonces, por cuestiones de que se tiene que mantener la, la consistencia, en este caso, ¿verdad? ¿Cómo definimos al cero? Nosotros definimos al cero como el número del cual, si nosotros le sumamos o le restamos algo, no pasa absolutamente nada. O sea, 2 más cero es igual a cero, perdón, a 2, uy, y 2 menos cero es igual a 2. O sea, sumar y restar por 2 no afecta absolutamente nada. Y entonces, lo mismo vamos a hacer ahora nosotros con esta multiplicación. Como en vez de usar la suma, estamos usando la multiplicación, entonces lo que nosotros queremos es que 2 a la 0 sea un número tal que 2 a la 0 por cualquier otro, por ejemplo 4 nos dé 4 y 4 partido 2 a la 0 nos dé 4 también. Si se dan cuenta, este rectángulo que estoy poniendo aquí es lo mismo que teníamos en este pedazo, solo que antes estábamos trabajando con la suma y ahora estamos trabajando con la multiplicación. Y este pedazo es exactamente lo mismo que estamos haciendo en el rectángulo de abajo. Y entonces, para que esto tenga sentido, ¿cuál es el único número que multiplicado y dividido nos deja absolutamente igual el otro? Es uno, ¿verdad? Entonces, 2 a la 0 tiene que ser 1. Por lo tanto, aquí tenemos la segunda regla de los exponentes. La primera, digamos, para trabajar es que si tenemos bases iguales, los exponentes se suman. La segunda es que si tenemos algún número elevado a la 0, esto nos va a dar 1. Solo tengan cuidado, por cuestiones de consistencia, no pueden elevar 0 a la 0. Esto no tiene sentido. Y después, con los números negativos, podemos utilizar un razonamiento bastante parecido, y es que normalmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Yo sé que 2 o digamos 3 lo puedo escribir como 1 más 1 más 1, ¿verdad? Y 3 menos 1, que va a ser igual a 2, lo puedo escribir como 1 más 1 menos 1. Y entonces ahora, si yo utilizo mi nueva forma de contar, yo voy a decir 2 a la 3 es igual a 2 por 2 por 2. 2 a la 3 dividido, ¿verdad? Porque aquí estoy usando el inverso de la suma, entonces en este caso tengo que usar el inverso de la multiplicación, dividido 2 a la 1, tiene que ser igual a 2 por 2 por 2 entre 2, y esto me va a dar 2 a la 2, porque estos dos se cancelan. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Aquí se cancelaron estos dos. Uy, aquí se me olvidó poner un 1, no sé contar. Ahí está. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Aquí estamos definiendo a los numeritos como si fueran sumas
Y ahora es un poquito más complicado porque lo estamos definiendo como si fueran multiplicaciones. Pero lo que han usado toda su vida no sé, ir a comprar cosas a la tienda, se aplica aquí. Y entonces con eso tenemos la tercera regla de los exponentes. Si nosotros tenemos algún número, por ejemplo 4, y esto lo dividimos con la misma base y otro exponente, por ejemplo 8, el resultado va a ser la base, pero restando los exponentes. ¿Sí? Restamos 2 a la 3 y si tenemos 3 menos 1 nos da 2. Entonces esa es otra regla de los exponentes. Y la última, que ya es un poquito obvia, ¿verdad? Si nosotros tenemos un número con un exponente negativo, por ejemplo 4, esto es el número con el exponente normal, pero en vez de multiplicando, dividiendo. ¿Por qué? Porque esto es el inverso de la multiplicación. Yo quiero, así como 4 menos 4 me da 0, yo quiero que 2 a la 4 por 2 a la menos 4 me dé 1. Y entonces, para que 2 a la 4 por 2 a la menos 4 me dé 1, lo único que puedo hacer yo para que esta cosa se cumpla es que yo lo que tengo aquí es una división de números iguales, ¿verdad? Así como 5 entre 5 me da 1, esto también me tiene que dar 1. Y entonces, por eso es que cualquier número elevado a un exponente negativo, por ejemplo 3, es el mismo número con el mismo exponente, pero en vez de multiplicar, lo que va a estar haciendo el número es dividir. Y esas son las reglas de los exponentes. Ah, bueno, solo nos falta una. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 2 aquí a la 4 y lo tenemos entre paréntesis y lo estamos elevando a otro número, el resultado en este caso sí es la multiplicación de los dos números. ¿Por qué? Porque en este caso sí es la multiplicación, en el caso anterior es la suma. Si imaginen que en vez de tener aquí 2 a la 4, lo que nosotros tenemos es x. Entonces voy a decir que esto es igual a x. Si escribimos la misma ecuación, lo que vamos a tener es x a la 4, o solo, perdón, x a la 6. ¿Y cómo vamos a escribir x a la 6? Esto lo escribimos como x por x por x por x por x por x. Esto es exactamente lo mismo que esto, ¿verdad? Y entonces, ¿ahora qué pasa si yo sustituyo esto, pero en vez de usar x, yo uso 2 a la 4? 2, 1, 1, 2, 4, y creo que no van a caber. Ahora ya tenemos 6. No caben, pero lo que puedo hacer es que puedo alejar la página. Ahí está. Entonces ahora aquí tenemos 6, ¿verdad? Y entonces, ¿se recuerdan que la regla original que vimos es que cuando tenemos bases iguales, los exponentes se suman y se copia la base? Y entonces aquí, si nosotros teníamos algún número a las 6, lo que podemos hacer es que lo reemplazamos por x para que sea como que un poquito más claro, ¿verdad? Esto es obviamente la multiplicación de ese número 6 veces. Y ahora sumemos. Lo que vamos a tener es 2 a la 4, más 4 es 8, más 4 es 12, más 4 es 16, más 4 es 20, más 4 es 24. Y entonces aquí tenemos 2 a la 24. Pero si se dan cuenta, eso es exactamente igual que tener 2 a la 4 por 6. Entonces, esta no fue una demostración formal, pero aquí están todas las reglas de los exponentes. Si estamos operando cosas que tienen la misma base y distinto exponente, lo sumamos. Si estamos, ah, si estamos dividiendo, digamos, cosas que tienen la misma base y distinto exponente, los restamos. Y esto queda 2 a la 4 menos 8, y esto nos va a dar 2 a la menos 4, y esto es igual a 2 a la 4, pero en vez de multiplicando, dividiendo. Entonces, esta es la otra regla de los exponentes. Los exponentes negativos es exactamente el mismo número, pero en vez de que está multiplicando, está dividiendo. Y sale de que nosotros queremos que esto se cumpla. Ahora bien, la última, y es que si nosotros tenemos un numerito
así un exponente elevado a otro numerito, aquí sí se tienen que multiplicar. ¿Por qué? Porque aquí lo demostramos, ¿verdad? Aquí teníamos x, estábamos multiplicando 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces usamos la regla original, lo sumamos. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Y entonces nos da 4 por 6. Esas son todas las reglas de los exponentes. Creo que hay otra. Ah, y se recuerdan que algún exponente elevado a la 0 nos da 1. Entonces así es como podemos trabajar con exponentes. Y entonces una vez dicho esto, ¿por qué no regresamos al problema que teníamos con la anterioridad, que era este, y despejamos la velocidad, la v? Ahora en vez de despejar la m, yo quiero despejar la v. Y entonces podemos hacerlo de cualquier forma, ¿verdad? ¿Por qué no mejor tomamos la ecuación original? Y ahora que ya hicimos esto un par de veces, deberíamos poder hacerlo sin tanta complejidad, ¿verdad? Queremos dejar solita la v. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar del otro lado al 2 y pasar del otro lado a la m. El 2 está dividiendo, entonces pasa multiplicando. La m está multiplicando y entonces pasa dividiendo. Y ahora tenemos un problema. Aquí en vez de tener v, tenemos v al cuadrado, ¿verdad? ¿Esto de qué otra forma lo podemos ver? Lo podemos ver como v por v, ¿sí? Y aquí es donde lo que vimos de los exponentes nos va a servir, porque a nosotros por cuestión de que es más fácil tener resultados de esa forma, literalmente es para poder tener resultados, lo que queremos cuando despejamos una variable es que esto se quede como que si fuera un numerito a la 1, ¿sí? Entonces aquí, en vez de que sea v al cuadrado, nosotros queremos que sea v solo a la 1. Y entonces aquí es donde aparece una nueva operación a la cual le vamos a llamar, bueno, usualmente se llama raíz cuadrada, pero vamos a ver que no es otra cosa más que la potenciación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que yo quiero que esto se vuelva de a la 1. Entonces voy a decir que voy a multiplicar a toda la ecuación por un numerito al que le voy a llamar x para que básicamente haga lo que yo quiero. Yo quiero que v al cuadrado por x, que es este numerito que todavía no sé qué es, se vuelva v a la 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí? Si se dan cuenta, si yo hago una multiplicación, ¿verdad? Que sería, si yo despejo la x en esta ocasión, que sería pasarla para el otro lado, me va a dar x es igual a la v menos 1, y aquí tenemos un problema. Cuando nosotros tenemos variables que tienen exponentes, no podemos pasar a dividir una de las dos. Por ejemplo, aquí yo les mostré, ¿verdad? Que nosotros teníamos v por v. Algo que a alguien se le podría ocurrir es, bueno, como queremos dejar solita a una, pasamos la otra a dividir. Pero eso no tiene sentido, porque si ustedes quieren tener ese resultado en la calculadora, no lo pueden encontrar, ¿verdad? Porque no saben cuánto vale v. Y entonces aquí no podemos utilizar lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. Y por lo tanto tenemos que introducir una nueva operación en la cual le vamos a llamar raíz cuadrada. Y entonces la gracia es que nosotros vamos a usar este símbolo, ¿verdad? Para las raíces y vamos a decir que la raíz cuadrada es una operación tal que si nosotros le metemos aquí un numerito al cuadrado, esto nos va a tirar el numerito normal. Si queremos ser un poquito más formales, aquí tiene que haber, este numerito puede ser positivo o negativo. ¿Por qué? Nosotros, por lo que vimos ayer, a ver, esto lo tengo que hablar en un poquito más de detalle, porque si no, se van a perder, si no lo han visto antes. V cuadrado, ¿verdad? Yo lo puedo escribir como V por V, pero aquí pasa algo interesante. Yo también podría escribir esto como V, ¿verdad? Por menos 1 por V por menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 por menos 1, ¿cuánto nos da? Nos da 1 positivo. Entonces, poner estos dos numeritos, lo único que hizo fue que yo hiciera más trabajo, ¿verdad? Dejamos totalmente igual a la ecuación. Pero esto, yo también lo puedo escribir como menos V por menos V. Y entonces, encontramos algo interesante. El número al cuadrado lo podemos imaginar como la multiplicación del número siendo positivo,
pero también lo podemos imaginar como la multiplicación del número siendo negativo. Y entonces aquí tenemos que tener un poquito de cuidado, porque si nosotros le sacamos la raíz cuadrada a este número, que es venir a nacer aquí, digamos, y terminar en este pedazo, nosotros no sabemos si lo que teníamos originalmente era el número en positivo o el número en negativo. Y entonces aquí nace un poquito de complejidad de los problemas, porque ustedes tienen que tener mucho cuidado y más o menos utilizar cosas que ya saben del problema que están resolviendo para utilizar la raíz positiva o la raíz negativa. ¿Sí me entienden, verdad? El problema es que no tenemos mucha información. Imaginen que lo que estamos haciendo ahorita es como que tenemos una máquina que tiene aquí un tubo, por ejemplo, una tubería, y esa tubería puede ir a dar a dos lugares distintos, ¿verdad? Uno de los dos lugares puede ser V positivo y otro de los lugares puede ser V negativo. Entonces, nosotros no sabemos si empezamos aquí, a cuál de las dos tenemos que ir. Entonces, lo que hacemos es que decimos que el resultado de aplicar esta operación, que es como que si tienen aquí a la V y va en la tubería, es cualquiera de los dos destinos, porque no sabemos cuál es al que tenemos que ir en este caso. Y si ya tienen problemas específicos, usualmente en física, digamos, queremos cosas positivas, entonces se usa usualmente la raíz positiva, pero no siempre es así. Entonces tienen que tener mucho cuidado en eso. Por eso es que si ya habían visto esto con anterioridad, aquí tienen que poner un signo más o un signo menos. Por lo mismo, ¿verdad? Porque ustedes pueden multiplicar dos veces esto con signo menos y les va a dar este resultado, y lo pueden multiplicar dos veces con el signo más y les va a dar el mismo resultado. Es un poquito confuso, ¿verdad? Porque no sabemos cuál es cuál. Y entonces vamos a utilizar eso que acabamos de aprender para resolver esta ecuación, ya que no podemos usar las herramientas que teníamos con anterioridad. Tuvimos que inventarnos una nueva operación y tuvimos que como delimitar cómo se iba a comportar para poder obtener el resultado y que una persona más lo viera y entendiera qué es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, vamos a aplicar la operación raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Porque si no, no vamos a mantener la igualdad. Y de esta forma nos va a quedar. Acabamos de decir que esto tiene que ser más menos v, ¿verdad? Eso solo significa que podemos tomar este o podemos tomar este. Notación para que se mire más corto. Entonces tenemos que más menos v nos va a dar la raíz cuadrada de 2 veces e sobre m. Y así es como despejamos esta ecuación. Ahora bien, alguien se puede preguntar, bueno, nosotros hicimos esto cuando aquí teníamos un número 2. Pero, ¿qué va a pasar si tenemos otro número que no sea 2? ¿Será que podemos resolver los problemas? Y de momento, con lo que tenemos, no. Pero podemos inventarnos nuevas cosas y ver cómo se comportan para poder resolver cualquier tipo de problemas. Por ejemplo, yo me voy a inventar una cosa que me diga que una F va a ser igual a H por otra letra A. Aquí voy a poner algún número, 4. Entonces, yo quiero despejar la A, pero aquí tengo un problema, ¿verdad? Lo que yo tengo aquí es un número 4. Y yo quiero que esto me quede un número 1. Y entonces lo mismo, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer es que en vez de multiplicar un numerito, voy a usar una operación, me voy a inventar así una operación, tal que aplicar esto, lo que me tire es a la 1. Obviamente aquí también me va a tirar H, ¿verdad? Pero H no me importa. Entonces lo que voy a hacer es que primero despejemos la H, para que sea un poquito más claro. Eso está multiplicando y va a pasar a dividir. Por lo tanto, F sobre H va a ser igual a la 4. Y entonces ahora vamos a hacer eso. Nos vamos a inventar una nueva operación al que esto me quede a la 1. El lado derecho todavía no sabemos qué es. Aquí no sabemos qué está pasando. Todavía no sabemos qué es lo que acabamos de hacer. Pero nosotros casi que impusimos que el resultado fuera a la 1. Y entonces miremos cómo se vería esto utilizando exponentes. Porque ya sabemos cómo se comportan los exponentes. Entonces podemos inventarnos, digamos, este tipo de herramientas porque se puede. O sea, nadie nos dice que no lo podemos hacer. Lo que sí es que vamos a ver qué reglas tenemos que respetar.
Y entonces, aquí la notación que se usa normalmente es que en este número, digamos, la raíz cuadrada se escribe así, la raíz se escribe así. Aquí ponemos el número de, ¿cómo lo explico? Que es de una forma que sea como cortita y que se escuche bien. Cuando nosotros tenemos una raíz cuadrada, que es la raíz de toda la vida, ¿verdad? Se pone aquí un 2. Y la gracia es que la raíz cuadrada lo que me dice es que a todos los números 2 que tengan en los exponentes de este lado, lo que vas a hacer es que los vas a convertir en número uno. Y entonces, lo que nosotros queremos hacer es hacer una operación tal que ponemos aquí tengo un 4 y nos diga, a todos los números 4 que estén aquí adentro, lo que vas a hacer es que los vas a convertir en uno. ¿Sí? Eso es lo que hace el numerito que está fuera de la raíz cuadrada. Pero esto se mira bastante bonito, aunque no es muy intuitivo. Vamos a ver nosotros una forma, como decir, intuitiva, o al menos un poquito más natural, matemáticamente hablando, de cómo definirlo. Y entonces, vamos a decir, yo quiero que a la 4 multiplicado por algo, aquí vamos a poner una X, nos dé a la uno. ¿Por qué nace como que esta idea? Y es que se recuerdan que cuando estábamos trabajando con exponentes, ¿verdad? Si nosotros teníamos aquí un exponente, pongámosle en vez de 2 a la 4, ¿verdad? Si nosotros teníamos aquí arriba un 6, el resultado nos iba a dar la multiplicación de los exponentes. Y entonces a nosotros nadie nos dice que no podamos tener, en vez de un 6 multiplicando, un 6 dividiendo. Y entonces exactamente esto es lo que nosotros queremos utilizar. Para ser un poquito más formales matemáticamente hablando, habría que hacer un par más de cositas, pero si me creen que haciendo esto, digamos, habíamos llegado que el resultado iba a ser la multiplicación, tiene un montón de sentido, ¿verdad? Que haciendo esto, el resultado lo que me va a dar es la división. Y exactamente eso es lo que son esas funciones o esas operaciones a las que se les llama raíces. Es básicamente poner algún numerito aquí. En este caso lo que queremos es que sea un cuarto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que a por 4, perdón, a la 4 por x sea igual a la uno. Y entonces, el único numerito que multiplicado por 4 nos da uno, ¿verdad? Es un cuarto. Por lo tanto, x tiene que ser un cuarto. O sea, esta cosita nosotros la podemos ver como a la 4 elevado a la un cuarto. Y esto sí nos va a dar a la uno. Entonces, si ustedes habían visto radicales en el colegio, digamos, pero nunca lo habían visto como exponentes, básicamente la idea nace porque si ustedes quieren despejar ecuaciones, necesitan inventar, digamos, algún tipo de cosas que les permitan poner aquí solo un número uno, porque si no, no van a poder ponerlo en una calculadora. Y básicamente, esto, digamos, esta expresión o esta función, como le quieran llamar, u operación, nace por las leyes de los exponentes que ya conocemos. Como yo sé que si pongo aquí un paréntesis, digamos, y aquí pongo un numerito, el resultado es copiar la base y multiplicar los numeritos, entonces, en vez de que esto sea un número mayor a uno, como decir 4, yo quiero que sea un número menor a uno para que al multiplicarse con esos dos, me dé cabal lo que yo quiero, que en este caso es uno. Y siempre es lo que uno quiere cuando está sacando ecuaciones. Entonces, en notación como decir bonita, aquí lo que colocamos es un 4 y copiamos exactamente lo demás. O en la notación que es un poquito más como intuitiva o que nos da como un entendimiento un poquito más grande, lo que colocamos aquí es el un cuarto de esta forma. ¿Y cómo sabemos que lo hicimos bien? Nosotros lo que hicimos fue a ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Básicamente, aplicarles la misma operación, que es meterlo entre paréntesis y elevarlo a la un cuarto. Entonces, si hacemos la operación inversa, ¿verdad? Que es a todo esto, otra vez, meterlo entre paréntesis y elevarlo a la 4. Denme chance. Hagamos la operación inversa, ¿verdad? A todo esto lo vamos a meter entre paréntesis. Esos son corchetes, pero me entienden. Y lo vamos a elevar a la 4 para ver si nos queda lo que teníamos anteriormente, con lo que sabemos de las leyes de los exponentes.
Y entonces, ¿cómo va a ser? Vamos a copiar lo que tenemos aquí adentro, vamos a multiplicar estas dos, que sería 4 por un cuarto, y lo mismo de esta forma. Vamos a copiar lo que tenemos aquí adentro, que sería a la 1, y lo vamos a multiplicar por 4. Y entonces, si se dan cuenta, aquí estos dos se cancelan, ¿verdad? Y me queda este número a la 1, y el 1 básicamente no sirve de nada aquí, y me va a quedar a la 4. Entonces, esto es exactamente lo mismo que teníamos antes de sacar la raíz, ¿verdad? Era esto. Por lo tanto, sabemos que lo hicimos bien y sabemos que lo que hacemos tiene sentido. Entonces, como un ejemplo más, así rapidito, imagínense que aquí tenemos z es igual a 3 no sé, por una manzana. No es una manzana. No sé dibujar muy bien, pero a lo que me refiero es, ni siquiera tienen que tener letras o cualquier cosa, sino digamos que las herramientas matemáticas, mientras sigan las mismas reglas, ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana, pero manteniendo la misma consistencia de las cosas que ya saben, van a tener los mismos resultados. Entonces, aquí voy a poner que esto es una manzana elevado a la 8. Esto se mira un poco ridículo, ¿verdad? Porque dibujar una manzana no es sencillo. Pero yo podría haber hecho la misma ecuación de esta forma. Yo podría decir que z es igual a 3 por x a la 8. O sea, aquí mide, digamos, lo que yo les quiero transmitir, especialmente porque en los colegios y en los institutos se da una idea como que la matemática tiene como que unas reglas dogmáticas que no se pueden romper, y eso es totalmente absurdo. La matemática es una herramienta que ustedes la utilizan para plantear cosas, y mientras sigan las mismas reglas lógicas y matemáticas, pueden hacer lo que se les dé absolutamente la gana. O sea, aquí no hay ninguna obligación más que seguir las reglas que nosotros mismos acabamos de poner para que todo funcione. Y entonces, si resolvemos esta ecuación, despejando la x, vamos a pasar el 3 a dividir, vamos a dejar la x solita, y ahora vamos a aplicar la nueva operación que aprendimos, ¿verdad? Que es agarrar esto que está aquí adentro y elevarlo a una fracción. En este caso, como yo quiero que esto se vuelva x a la 1, ¿verdad? Entonces, para que 8 multiplicado por un número me dé 1, el número que le tengo que multiplicar es un octavo. Así se resuelven cualquier tipo de problemas de despejar ecuaciones que tienen exponentes. Ahora bien, alguien me podría decir, ¿por qué estamos trabajando solo con números enteros? Porque podríamos poner, por ejemplo, la misma ecuación. Z es igual a 3 y X, en vez de estar elevado a la 8, va a estar elevado a la 1.5. Y la verdad es que sí, o sea, nadie nos dice que no se puede. Y esto es exactamente lo que teníamos anteriormente, ¿no? Porque esto lo podemos ver como 3 por X a la 1 más un medio, ¿verdad? Si se dan cuenta, esto es la multiplicación de dos X's, una que es X a la 1 y otra que es X a la 1 medio. Porque esas son las mismas reglas que nosotros acabamos de definir hace un momentito, y todo esto es exactamente lo mismo. O sea, mientras nosotros no cambiemos la igualdad, podemos escribir esto hasta con, no sé, con una papa, no hay ningún problema. Lo que sí importa es que respetemos lo que estamos hablando, ¿verdad? La lógica matemática o las reglas que impusimos. Un medio, ¿verdad? Es 1.5, perdón, un 1.5 es igual a 1 más un medio, ¿verdad? Lo pueden ver en su calculadora. Y la verdad es que no es como difícil hacer el cálculo. Y, y esto, por las mismas reglas de los exponentes, lo podemos ver también como x a la 1 por x a la 1 medio. Y entonces, si nosotros quisiéramos despejar esta ecuación, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Pasamos a dividir el 3, dejamos solita la x, y ahora aplicamos la operación que es como una novedad para nosotros. Solo que ahora, como nosotros queremos que eso se vuelva x a la 1, entonces, ¿por qué lo que tenemos que dividir? Por 1.5. La gracia es que este 1.5 lo podemos ver como una fracción. Este problema que lo hicimos de esta forma, lo podríamos hacer exactamente igual, pero lo que se hace normalmente es que en vez de poner puntos decimales, se ponen fracciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que 1.5, ¿verdad? Son 3 medios, porque un medio es 0.5, entonces 0.5 más 0.5 es 1. Si lo volvemos a sumar 0.5 nos da 1.5.
y hacemos exactamente lo mismo. Entonces ustedes también ya saben resolver ecuaciones que tengan exponentes que tienen fracciones. No se vayan a asustar. Todas las fracciones las pueden escribir como un número que tenga un punto decimal. Bueno, no todas, pero para el nivel de formalidad matemática que estamos trabajando, no se compliquen la vida con eso. Y ahora tenemos solo que pensar un poquito. Yo quiero que esto se vuelva uno, ¿verdad? Y entonces, pensemos, yo quiero lo siguiente, que x a la 3 medios, ¿verdad? Y el 3 medios está siendo multiplicado por otro número, pongámosle una j, me quede x a la 1. Y entonces, esto básicamente se vuelve una ecuación que nos dice que 3 medios por j tiene que ser igual a 1. Entonces, aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque en este caso, para resolverlo, nos da que j tiene que ser igual a 2 tercios. Para estos es bien fácil, ¿verdad? Para los números enteros, lo único que hacen es, aquí tienen 8, y entonces aquí en vez de que sea 8 multiplicando, va a ser 8 dividiendo. En este caso, como son, con las fracciones es exactamente igual, pero como tienen una parte que está arriba y una parte que está abajo, lo que tienen que hacer, literalmente en un lenguaje más coloquial, es pasar esto para arriba y pasar el que está arriba para abajo. Pero ahorita que ya lo vimos, como decir, con las matemáticas, es básicamente porque se tiene que cumplir esto. Y entonces, el resultado nos va a dar aquí, esto hará 2 tercios. Entonces, ¿qué aprendimos? A ver, ¿qué hora es? ¿Qué aprendimos hoy? Todavía voy a hacer una recapitulación final, pero hoy aprendimos que la gracia para resolver ecuaciones es básicamente hacer como que, hacer algún tipo como de malabares o de adecuaciones para básicamente que la variable que nosotros queremos encontrar se quede solita. Y lo que hacemos es que hacemos operaciones inversas. Si sabemos que 5 más menos 5 nos da 0, entonces podemos hacer un montón de truquitos siempre y cuando dejemos exactamente igual a la ecuación, ¿verdad? Para poder despejarla. Y en este caso, como todo esto se está multiplicando, lo que hacemos es que hacemos la operación inversa, que es la división. Aquí yo quiero que la multiplicación de estos nos dé 1, ¿verdad? Porque si nos da 1 significa de que ya no importa. Y nos damos cuenta que lo que hay que hacer es multiplicarlos. Mismo. Estos que están multiplicando, lo que tenemos que hacer es pasarlos a dividir y ya nos queda. Aprendimos cómo funcionan los exponentes, aprendimos cuáles son esas funciones a las que se le llaman, creo que radicales o raíces. Vimos cómo se tienen que comportar, vimos este comportamiento que tienen que tener las raíces que nos va a servir para el piernas. Y bueno, y ya, las leyes de los exponentes. Entonces, yo voy a hablar un poquito más de esto para cerrar el tema, pero si alguien tiene alguna duda, me lo puede decir ahorita o puede irla escribiendo, solo para que nos quede, para que no nos pasemos mucho el tiempo. Entonces, en lo que yo termino esto, pueden ir pensando eso y así no nos desviamos. Entonces, hicimos todo este trabajo, digamos, de hacer como que malabares con las ecuaciones para poderlas ir resolviendo. Y la gracia es que al final, esto nos va a quedar solo con uno. Un último ejemplo que quiero hacer, y antes de dejarles tarea, va a ser una ecuación, por ejemplo, 5x es igual a 8y más 7 z al cuadrado. Y es que en los ejemplos que hice, no hice ningún ejemplo en donde había que sumar o restar, ¿verdad? Y lo que voy a hacer aquí es que voy a despejar z, y ni siquiera voy a poner z al cuadrado, voy a poner z a la 2 tercios, para que sea todavía más complicado, entre comillas. Entonces, ¿cómo hacemos para despejar la z? Lo que queremos es dejar solito a esto, ¿verdad? No queremos que haya nada más de ese lado de la ecuación. Y entonces vamos a hacer un truco y vamos a tratar de eliminar este 8 que está aquí. ¿De qué forma lo eliminamos? Pues lo restamos. Pero lo tenemos que restar de los dos lados porque si no, no se va a mantener la igualdad, ¿verdad? Entonces, así vieron, lo resté del lado derecho y también lo tengo que restar del lado izquierdo, porque si no, no se mantiene la igualdad. Es como un sub y baja, ¿no? Si ustedes le ponen más peso de un lado, un sub y baja, se va a hundir o va a subir. Es exactamente lo mismo. Si aquí tenían una proporción, si ustedes aumentan más de un lado que del otro,
pues se rompe la proporción que tenía. Aquí tengo 7 z a la 2 tercios. Y entonces ya tenemos solo las variables que se están multiplicando, que en este caso es 7 por z a la 2 tercios. El 7 está multiplicando, ahora lo pasamos a dividir. Entonces solo nos queda el z. Y al final terminamos con lo mismo, ¿verdad? Queremos que esto se vuelva z a la 1. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la operación que hemos estado haciendo ya como media hora y es literalmente como que cucharear para que aquí nos dé uno, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es que decimos que dos tercios por algún numerito nos tiene que dar uno, y entonces el numerito tiene que ser, obviamente, 3 medios. ¿Sí? No se pierden en eso, ¿verdad? O sea, 2 tercios multiplicado por 3 medios, ¿qué va a pasar? Estos dos se van a cancelar, estos dos se van a cancelar, nos va a dar uno. Y entonces así es como despejan la ecuación. Bien, para ver que entendieron, quiero que escriban ustedes 2 a la menos 5 de forma, como decir, que vuelvan este exponente positivo y que lo escriban de su forma normal, que despejen 5x más 8y al cubo es igual a 6z. Quiero que despejen y quiero que despejen x. ¿Sí? Quiero que escriban esto de forma normal, quiero que despejen despejen x, quiero que hagan 3 al cuadrado a la 6 y quiero que hagan 3 al cuadrado por 3 perdón, 3 a la 3 y 3 al cuadrado por 3 a la menos 3. Y solo una cosa, nosotros en lo que vimos de los exponentes, ahorita regreso en esto, lo que tiene sentido es operar esto. Eso sí tiene sentido, pero estas dos cosas no las pueden operar. Esto no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es los números que son iguales y tienen exponentes distintos. Lo que no tiene sentido es superar números distintos que tengan exponentes iguales o algo así. Esto no tiene sentido. Entonces, si van a hacer ese tipo de simplificaciones, tienen que ser con el mismo número. Y quiero que me calculen la raíz cuadrada de x a la 6, la raíz al cubo de x a la 6 y la raíz de x a la que 4 9 no, 12 tercios y la raíz cuadrada de x a la 8 tercios. Entonces, si quieren, cópienlo o tomen el screenshot y si tienen dudas ahorita, me las preguntan. Ahorita les paso el link. Pude haber aprovechado y mandarles el link del Drive al correo. Si no les importa el spam, porque les mandé el enlace de WhatsApp, puedo pasarles, digamos que en la noche, el link de Drive en el correo. Aún así, ya lo pasamos en WhatsApp y si quieren lo vuelvo a enviar en WhatsApp. Pero si no les molesta el spam de los correos, les puedo mandar uno de esos con el link y ya lo pueden tener ustedes guardados. Bueno, entonces era este y también copian este. Si alguien tiene dudas, me lo tienen que decir ahorita, porque si no, ahí ya estaríamos por el día de hoy. Como dijo Marcela, Carlos, el link lo he estado pasando en WhatsApp
Pero si no les molesta que les mande otro correo, les puedo mandar un correo hoy en la noche con el link del Drive. Entonces ya lo tienen como guardado en algún lugar.